Buenos días, mi nombre es Karen Colmenares. Pertenezco al grupo número 3 que está conformado por Betania Carapaica, Nairobi Palacio y Romero Jennifer. Somos estudiantes de la carrera Ciencias Jurídicas y Políticas y hoy yo les vengo a dar una pequeña defensa de lo que vendría siendo el derecho romano y romanística. El derecho romano es el conjunto de normas y leyes jurídicas las cuales rigieron a los ciudadanos de la antigua Roma en diversas épocas de su existencia, desde su origen hasta su muerte, desde la fundación de Roma en el siglo 753 a.C. hasta mediados del siglo VI después de Cristo, cuando el emperador Justiniano reunió todas las compilaciones jurídicas previas en un solo ordenamiento, al cual decidió llamar Corpus Juris Civilis, lo que significa cuerpo del derecho civil. Ya reunido el Corpus Juris Civilis, se convirtió en el texto más relevante de la historia y sirvió de base para la creación de ordenamientos jurídicos en todo el mundo. Además, sirvió de gran punto de referencia para la evolución de ciencias del derecho. La recopilación del Corpus Juris Civilis se divide en tres grandes obras, las cuales podemos conocer como el Codex, que son las compilaciones de las constituciones imperiales, el Digesto, que es el listado de doctrinas que aún tienen vigencia y podrían ponerse en práctica, y las novelas constituciones, que son las compilaciones de decretos menores organizados en más de 100 novelas para impartir a la actualidad el derecho romano. La romanística. Cuando hablamos de romanística, hacemos referencia inmediata a Roma, pero la romanística es la ciencia del estudio de las lenguas, literaturas y culturas de Roma. La romanística se encarga de impartir el estudio de la antigua Roma a niveles nacionales e internacionales desde años pasados hasta la actualidad. El derecho romano se cultiva en varios idiomas, principalmente en el italiano, acompañado del francés y seguido por el alemán y el español. El derecho romano y romanística como ciencia hacen referencia al estudio científico del derecho romano, que se difunde en todos los reinos de Europa Occidental por medio del estudio universitario. Su primera exposición universitaria fue en la Universidad de Bolonia, cuando se descubrió el digesto en el siglo VII. Es la doctrina racional o fue la ciencia elaborada por los juristas de la antigua Roma para lograr entender la conducta justa y seguir las relaciones patrimoniales entre las personas y las comunidades. Los glosadores son los primeros romanísticos que se volvieron famosos con sus anotaciones en el margen del Corpus Juris Civilis. Esto con el objetivo de explicar el contenido de cada párrafo y contarlo a otros. Sus obras más reconocidas se fue denominada glosa ordinaria y fue compuesta por el jurista Arcucio. Los posglosadores realizan tareas de orden práctico. Abordaron los textos romanos con mayor libertad. No se proponían explicar las letras, sino indagar la razón de cada una de estas leyes. Estudiaban su origen, su función, su aplicabilidad y cómo o cuál era la finalidad para los ciudadanos de la antigua Roma. Los comentaristas se imponían la necesidad de derivar los conceptos de las normas jurídicas. Este método deductivo era desconocido para los juristas romanos, que manejando con gran maestría una serie de conceptos fijos obraban generalmente sin percatarse de ellos, como el artista que aplica de manera invisible las leyes estéticas y sus creaciones. Las doctrinas de los comentaristas equivale a lo que hoy conocemos como jurisprudencia conceptual. El derecho común es un término que hace referencia a un derecho que se aplica de manera generalizada a los casos, a diferencia de un derecho particular o derecho propio. Es decir, que este derecho común aplica para todos y todas los ciudadanos de un país, nación o región. Durante la Baja Edad Media se denominó así al derecho formado por el Corpus Juris Civilis, el derecho romano justiniano, y la labor de los juristas sobre estos cuerpos jurídicos, escuelas de glosadores y comentaristas. Es una materia del Congreso Nacional, aunque se aplica por todos los jueces del país, incluso en las provincias junto a las leyes propias federales.
son las excepciones de las potestades legislativas de las provincias, que solo pueden dictar normas adjetivas de este derecho común, así como sus propias en cuanto al derecho público. Ambas facultades no delegan al Estado Nacional, que igualmente poseen normas y derechos de carácter público y federal sin excepción. Siendo así la recepción del derecho romano el nacimiento que aparece relacionado al complejo cultural al que llamamos Renacimiento, basándose en la legitimidad reconocida al derecho romano justiniano. Esta fue toda mi defensa, espero le haya gustado, profesor, y mis compañeros se sientan realmente representados. Feliz día.